Jueces capítulo 2, versículo número 6 al 10. Dice en la Reina Valera revisada de 1960 así: porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Dios, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timar-Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía al Señor, ni la obra que él había hecho por Israel. Hasta ahí, que el Señor añada bendición a su palabra. Los que se pusieron de pie pueden tomar asiento, que Dios les bendiga. Amén. El título en esta tarde se titula, el tema en esta tarde se titula, la apostasía de Israel. Muchos de nosotros sabemos qué es la apostasía, pero muchos de nosotros no sabemos qué es la apostasía. ¿Qué es la apostasía? La apostasía es negar tu fe. ¿Cómo que negar mi fe? Sí, decir que crees en Jesús, pero de repente te da pena y dices, no, yo no es que crea en Él, sino yo nada más lo tomo como un ejemplo. Apostasía es que tú ya fuiste a la congregación, tú ya lees, tú ya serviste y de repente regresaste al mundo, regresaste a la iglesia popular o te fuiste con alguna otra religión. ¿Qué estamos haciendo? Estamos apostatando, estamos negando que en algún momento nosotros conocimos de Dios. En este caso, la nación de Israel conoció de Dios mediante sus proezas y los 40 años que vagaron en el desierto. Y después, conforme poseyeron la tierra prometida, Dios les fue dando la victoria. Pero como acabamos de leer, todo eso guiado de la mano de Josué, guiado por Dios, para que no se vaya a malinterpretar. Todo eso guiados de la mano de Josué, guiado por Dios. Pero resulta que Josué muere. Muere Josué y mueren los ancianos que habían vivido con Josué. Y entonces la generación que hizo se olvidó de Dios. Y ahí lo dice, versículo número 10, de favor. Ya no había angustia. ¿Por qué dejaron de preocuparse de servirle a Dios? ¿Por qué? Porque ya no estaban padeciendo. Ahora, muchos de nosotros a veces nos quejamos porque padecemos, pero no nos damos cuenta que el padecer, el sufrir, el tener tribulaciones, el tener angustias, el tener dolores, nos acercan a Dios. Aún la persona más incrédula, en el momento más grave de la angustia, dice: Dios mío, ayúdame. Aún. Por eso es que Dios permite que pasemos angustias, pruebas y dolores. Pero resulta que la generación que se levantó después de la generación de Josué, ¿qué dice? No conocían a Dios. Grave error. Ahora, ¿tuvieron la culpa a aquella generación? En parte sí, por no querer saber de sus orígenes, de su entrada, no querer valorar el esfuerzo de las personas que estuvieron antes que ellos. Pero también fue culpa de esa generación que no los instruyó. La Biblia dice: instruye al niño desde su juventud o desde su niñez, dependiendo de la versión, para que no lleguen los días malos en los que diga no tengo contentamiento en el Señor. Muchos de nosotros estábamos pecando, hacíamos cosas malas. Tuvimos la culpa, en parte sí, porque alguien nos habló de Dios y nunca tuvimos la oportunidad. Y no quisimos. Y segunda, también fue por causa de nuestros padres, porque muchos de nosotros venimos de hogares en el cual no conocían de Dios, sino que seguían tradiciones, seguían costumbres que se nos arraigaron mucho a nosotros y a veces todavía las practicamos llegando al Señor. Hermano, ¿está mal practicarlas? Sí, está mal.
pero que sea el Señor quitándose esas tradiciones que a Dios no le agradan. ¿Como cuáles? Hay tradiciones como que cuando nace el niño, a la niña le ponen un lacito rojo, que para evitar no sé qué y no sé qué cuánto, ¿no? Hay ocasiones en las cuales nos dejamos todavía guiar por las supersticiones. Hay personas cristianas que no se pasan bajo las escaleras porque es de mala suerte, que no pisan las coladeras porque también es de mala suerte, que ya tiraron la sal y tienen 7 años de mala suerte, y que a veces no nos damos cuenta, pero a veces hasta convertimos todo eso en brujería y hechicería. El simple hecho de decir, bueno, pues ya no pongo hoy la pata de conejo o el trébol, pero hoy dejo la Biblia abierta porque pues teniendo la Biblia abierta, pues no pasa nada, ¿no? También estás ocupando la Biblia como un amuleto. La Biblia de nada sirve que esté abierta si no hay quien la lea. Ahora, esto vamos a leer el versículo número 11 porque estamos hablando de la apostasía de Israel y vamos a ver cómo a través de la historia la nación de Israel conocía de Dios, decían que querían acercarse a Dios, servirle a Dios, y después de un tiempo en el cual se acomodaban, empezaban a apostatar. En el versículo número 11 dice: después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Dígame si eso no es algo crítico. Es crítico. Hermano, pues es que le sirven a los Baales. Y a veces a veces nosotros les servimos a los Baales sin darnos cuenta. ¿Cómo que les servimos a los Baales? Muchos de nosotros todavía estamos tan cautivados por querer acumular más y más y más dinero, o más y más cosas materiales, y realmente el dinero no debe de ser el objetivo de nuestra vida. Muchos se la pasan trabaje y trabaje y trabaje para tener dinero, pero no puede ser el dinero el objetivo de nuestra vida, sino el dinero debe ser un medio para vivir, no el objetivo. No es un objetivo. El dinero es un objetivo que jamás vas a alcanzar, jamás. Porque ahorita tú dices, ¿cuánto serías feliz ganando cuánto? 50,000 pesos al mes, ¿serías feliz? A lo mejor hay quien diga, sí, con 50,000 pesos, uy, mire, hasta ofrendaría la mitad, yo me quedo con 25,000 pesos, ¿no? Pero no es cierto. ¿Por qué? Porque lo vemos con las personas que ganan 50,000 pesos. ¿Qué dicen? Es que no me alcanza. Y si usted le pregunta a una persona que gana 70,000, dice, es que no me alcanza. Y ya no quieren ganar 70, quieren ganar 100. Y el que gana 100 ya no quiere ganar 100, quiere ganar 150. Y entonces nos damos cuenta que trabajan para el dinero. Y entonces su objetivo jamás lo vamos a alcanzar. Jamás. La Biblia nos enseña, Dios mediante su palabra, a que tenemos que aprender a ser felices con lo que Dios nos da, a conformarnos con la voluntad de Dios, pero no entrar al confort humano. ¿Cómo que al confort humano? Sí, la Biblia dice que todo lo que pedís en su nombre te lo va a dar el Señor, pero hay quienes a veces somos flojos, quienes a veces somos perezosos y decimos, pues yo me acuesto y le voy a pedir al Señor que me mande dinero. Y el Señor no te va a abrir el techo y te va a decir, tenga mi hijo, para que siga descansando, 15,000 pesos. No. Tienes que pararte temprano, tienes que hacer tu trabajo, tu labor, porque el Señor dijo así en la creación, en los mandamientos, 6 días trabajarás. No dice 6 días estarás de ocioso, durmiendo, descansando, sino tienes que trabajar. Aún los sacerdotes que ofrecían o que trabajaban en el tabernáculo trabajaban todos los días, pero dijo, un día descansarás. Y tampoco podernos ir al otro extremo de trabajar y no descansar nada, porque hermano, hermana, eso puede ser contraproducente a tu salud física y espiritual. O le trabajas a Dios o le trabajas al mundo. Y dice la Biblia, quien a 2 amos sirve, con uno queda mal. ¿Y con quién quieres quedar mal? Puedes decirme que quieres quedar mal con el mundo, pero realmente las acciones que hacemos nos hacen quedar mal con el mundo
y bien con Dios? A veces no. Nos duele más fallarle o que nuestra palabra quede en duda con el ser humano que fallarle al Señor. Hermano, yo voy tal día y no vienes y dices, es que tienen que entenderme. Pero cuando quedas con una persona de tu trabajo, ahí sí no le dices discúlpeme, ahí sí tienes que ir, porque si no vas, queda en duda tu trabajo, tu palabra, tu confianza. Entonces ahí vemos los dos lados, ¿no? Tenemos temor del hombre, de la mujer, pero no hay temor de Dios. Hay personas que trabajan todos los días de la semana porque pues y hay gente que trabaja los domingos porque el domingo ganan más. ¿Está mal, hermano, trabajar eso? No, no está mal. El problema es ocuparlo como excusa para no servirle a Dios. Hermano, yo los domingos no voy, pero mira, entre semana ahí estoy, hermano. Ahí estoy entre semana y atento. Y pregúntame de la Biblia y yo sé. Pregúntame, hermano, y yo le pregunto a las hermanas que me logro o que me comunico, porque a veces nos comunicamos nomás para chisme, nomás para chismear. Oiga, hermano, hermana, ¿qué vieron el pasado martes? Ay, hermanita, mire, el martes vimos tal tema. Ah, ¿y de qué habló el hermano? ¿De qué? Y entonces nos estamos alimentando. Pero hay que ser sinceros, no somos así. Y la prueba está que nos damos cuenta en lo que conocemos y sabemos. Cuando pasa eso, siempre surgen las dudas. ¿Y por qué el hermano habrá dicho esto? ¿O por qué dice la hermana que el hermano predicó esto? ¿Qué haría quien tiene dudas? Va y pregunta. Pero ¿sabe cuánta gente se me ha acercado a preguntarme en todo el tiempo que llevo predicando? Nadie. Entonces quiere decir que no hay dudas. Pero cuando uno pregunta de aquí para allá, ¿sabe qué decimos? Ya se me olvidó, hermano. O sabe que la verdad no sé. Y póngale que está bien, no hay problema. El problema es esto. Ellos se olvidaron de Dios, hicieron lo malo y sirvieron a los Baales. Versículo número 12. Dejaron al Señor, al Dios de sus padres, lo dejaron. Ahora la pregunta es, ¿qué culpa tiene de Dios? Ahorita vamos a ver que hasta a Dios le duele que pase. Cuando usted no lee, cuando usted no ora, cuando usted no se congrega, cuando usted no cumple su palabra con Dios, a Dios le duele. ¿A poco, hermano? Sí, y ahorita lo vamos a ver. Le duele tanto que yo creo que cuando lo escribía el profeta lo escribía en mar de lágrimas. Cualquiera que lo lee, hermano, hermana, meditando en la noche, es imposible que no se quebrante tu corazón. Dejaron a Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira al Señor. Qué bárbaros. ¿Se imagina? ¿Por qué será que se fueron con los dioses de los pueblos aledaños? Porque en vez de centrarse en la palabra de Dios, ay, pues voy a ver cómo está mi vecina la cananea. Y no es como que iban a predicarles. ¿A qué iban? ¿A qué es lo más común que a veces uno va a las casas a visitar? Exactamente. Iban al chisme. Ay, ¿qué le pasó a la vecina cananea? A ver, ahorita vengo, esposo, voy a preguntarle. Y por ahí le predico. Te vas con la Biblia y regresas con la misma Biblia cerrada, porque estuvo tan buena la plática que ya se nos pasó el tiempo, ya ni abrimos la Biblia. Bueno, ahora párala, para la próxima la tendré en mis oraciones. No, ¿qué pasó? Que ella, la cananea, le empezó a decir a la sierva hebrea: no, pues yo no me dejo de mi esposo, yo no puedo ser una mujer sumisa. Y se le empezó a quedar en la mente ¿a quién? A la hebrea, a la judía, a la israelita. Y dijo: sí, cierto, no me debo de dejar. ¿Por qué me debo dejar? ¿Por qué él tiene que ser la cabeza del hogar? No, si ella puede.
pues yo también puedo. Y llegaba a casa y una vez entrando, como en el jardín del Edén, ¿por medio de quién la serpiente hizo caer a Adán? Por medio de la mujer. Una vez entrando todo eso por medio de la mujer, que es la que está, la mujer que encargada de la casa, olvídense, ya la misma Biblia dice, la mujer sabia con sus manos edifica, pero la imprudente con sus mismas manos la destruye. La destruye. Y entonces ella le dijo, mira, pues voy a poner una velita, es que acá, mira, me dijeron que esto, que el otro. Y aunque el esposo dijera que no, él ni estaba, la mujer lo hacía. Y la mujer era la que se encargaba ¿de qué? De enseñarle a los niños. ¿Y qué les enseñaba a los niños? Les enseñaba los caminos y las sendas. No, les enseñaba lo que iba aprendiendo de su amiga la cananea, de lo que veía en las otras naciones. Y entonces el mal empezó a entrar y los niños crecieron sin conocimiento de Dios. Entonces nos damos cuenta que al crecer sin conocimiento de Dios empezaron a hacer lo malo y Dios se enojó. Jeremías en su capítulo número 2, en su versículo número 1, dice algo acerca referente, capítulo número 2, Jeremías 2, versículo 1. Dice el profeta, vamos a leer del 1 al 8, dice así: vino a mí palabra del Señor diciendo, anda y clama a los oídos de Jerusalén y diles así: así dice el Señor, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. ¿De qué época está hablando el Señor? De cuando la nación de Israel andaba en el desierto. Lo vimos la semana pasada, pecaron y esa generación murió, pero la nueva generación nació en el desierto. Nació en el desierto. Ellos crecieron acostumbrados a que, ¿qué vamos a comer? Maná. Ellos desde pequeños se acostumbraron a depender de Dios. Se acostumbraron a no desear más porque no tenían nada. Por eso es que te invito a que aprendamos a vivir como si estuviéramos en el desierto. Y entonces la generación conoció de Dios y andaba en pos de Dios, y andaban bien contentos con el Señor. Santo era Israel a Dios, versículo número 3. Primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables. Mal venía sobre ellos, dice el Señor. Oíd la palabra del Señor, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Dios: qué maldad, vean nomás qué tremendo, qué maldad hallaron en mí sus padres, qué maldad hallaron en mí sus padres. ¿Qué hicieron? Se alejaron de mí, dice el Señor. Qué tremendo. Y aparte de alejarse, ¿qué más? Y se fueron tras vanidad y se hicieron vanos. ¿Sabe qué significa vanidad? Que no tiene valor. Que no tiene valor. En la palabra hebrea es gemel, que lo vimos en el estudio. Y gemel significa humo. ¿Cómo es el humo? Cuando usted prende un cerillo se hace humo. O cuando fumábamos se fumaba, sale el humo. Se veía el humo y de pronto se desvanecía. Eso es la vanidad. Así es la vanidad, que al final de cuentas no tiene nada de valor. Se fueron tras cosas que no tenían valor y se hicieron personas sin valor. Por eso es que la gente que no tiene valor se dice a sí misma: valgo mucho, valgo mucho, valgo mucho, valgo mucho, valgo mucho, valgo mucho, y no debo de aceptar que nadie me haga nada porque valgo mucho. Dime de qué abundas y te diré de qué careces. No te repitas a ti misma: valgo mucho. Pregúntale al Señor: Señor, ¿valgo mucho para ti? Si el Señor te dice que sí, no importa, aunque valga poco para los demás, mientras tenga un valor incalculable para mi Señor, aunque no valga nada para nadie.
aunque no valga nada para nadie. En una ocasión el Señor estaba en la sinagoga, había terminado el servicio, se paró con algunos de sus discípulos y voltearon a ver que los fariseos agarran y metían en la caja de las limosnas, pues metían ofrendas, ¿no? Y sacaban los billetes de a 1,000, de a 2,000 pesos, de a 500. Ahí va. Y de repente llegó una ancianita, una señora ahí ya grande. Nadie le puso atención. Es más, yo creo que ni los discípulos. Solamente hubo uno quien sí la vio: Jesús. Y la vio, ¿y qué hizo la señora? Metió una moneda de 10 pesos. Y Jesús volteó y le dijo a sus discípulos: ¿quién ha dado más? Déjenme decirle la verdad. La verdad, quien ha dado más de entre ella y ellos fue ella. Ah, no es cierto, señora, le dio 5 pesos y los de allá dieron 10,000 pesos. No, porque ellos dieron de lo que les sobraba. De lo que les sobraba. Y ahí viene una clave, hermano, hermana: no le des sobras a Dios. No vengas porque digas: voy porque en la tarde no tengo nada que hacer. Voy a leer porque ahorita tengo tiempecito. No le des las sobras. ¿Qué hizo la mujer? Ella dio más porque ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella dio todo lo que tenía. Se quedó sin nada. ¿Y con qué iba a comer la mujer? ¿Con qué se iba a vestir la mujer? ¿Con qué iba a agarrarse camión para regresar a su casa? Ni ella misma sabía, solamente sabía que Dios le iba a ayudar, a proveer de alguna manera. Y Dios bendijo a aquella mujer. Ahora dice: ¿qué cosa, qué maldad hallaron en ustedes, en mí, sus padres? Versículo número 6. Y no dijeron: ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por un dujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? O sea, nunca se preguntaron por Dios. Nunca nadie preguntó por mí, dice el Señor. Nadie preguntó por mí. Y si no preguntaron por Él es porque no les importaba. Y los introduje en la tierra de abundancia, para que comiesen de su fruto y su bien. Pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hiciste abominable mi heredad. Los sacerdotes no dijeron: ¿dónde está Dios? Y los que tenían la ley no me conocieron. ¡Qué bárbaro! Ahora, yo no sé tú, pero espero que pueda ser algo que te redarguya. ¿Cómo ellos tenían la ley, no? Y no lo conocieron. ¿Es grave la falta? Muchos tenemos la Biblia. Yo no sé cuánto tiempo tienes la Biblia. Ahora te pregunto: ¿conoces a Dios? ¿Conoces a Jesús? Ay, Señor, estamos probablemente cayendo en lo mismo que cayeron los sacerdotes. Tenían la ley, pero ¿de qué les servía tenerla si no conocían a Dios? ¿Qué decía Dios acerca de esto? ¿Quién sabe? Pues no tiene la ley. Sí, pues ahí está. Pero no conocían a Dios. Y los pastores se rebelaron contra mí. ¿En qué momento el pastor se rebela contra Dios? Cuando predica de todo menos de Dios. Cuando predica de todo menos de los caminos correctos y perfectos del Señor. Como lo dije en el estudio del jueves, que a lo mejor muchos no están aquí, muchos no estuvieron acá, pero hay pastores que se predican a sí mismos. Hablan de su testimonio, hablan de su vida, hablan de su ministerio, y que la gente conoce harto la vida del pastor, ¿no? Pero de Jesús, nada. Y quieren impulsar su ministerio y su iglesia, y quieren dar a conocer el nombre de la iglesia. Y hasta no sabemos, ¿no? ¿Dónde te congregas? Allá en la iglesia Flauta de Pan, allá en la iglesia Belén de Judea. Y no sabemos el nombre de la iglesia, pero no sabemos qué dice las escrituras acerca de esto, del otro, de aquí, de allá. No sabemos. Si los pastores que hacen eso ya están haciendo mal, imagínense aquellos que roban al pueblo sus ofrendas, sus diezmos, que aprovechan de la gente, que andan en pecado, que no se guardan, que no se santifican, que se paran confiadamente sin temor, que lo único que buscan es exprimir
al pueblo, a la congregación, buscan llenarse de la lana que dejan las ovejas, pero no las procura. ¿Qué son los pastores? Simplemente son ministros, son siervos de Dios. Que la oveja se hizo del baño, ¿qué tiene que hacer el pastor? Tiene que alejarla de ahí y ver qué hace con eso. Pero hay muchos que no. Muchos que no. Y los profetas que profetizaron en nombre de, qué bárbaros, qué tremendo. Y anduvieron tras lo que no aprovecha. Cosas vanas. Ahora pregúntate, ¿lo que hace realmente aprovecha para la obra de Dios, para tu relación con Dios? Pero hermano, pues yo creo que sí. Versículo número, ahí vamos a ir, a Ezequiel capítulo 16. Gloria al Señor en las alturas. Nuevamente el tema se titula La apostasía de Israel. Versículo número 59. Y dice: pero más ha dicho el Señor: ¿quieres que yo haga contigo como tú hiciste conmigo, que menospreciaste el juramento para invalidar el pacto? ¿Cómo que pacto? A ver, ¿cómo de qué me está hablando el Señor? Dios les hizo un pacto con el pueblo de Israel en el desierto. Les dijo: yo les voy a dar leyes y estatutos, y si los cumplen, yo seré su Dios, yo les proveeré, yo los cuidaré. Uno de ustedes hará correr a 1000. Nada más, tremendo. No habrá nadie que pueda con ustedes. Pero ese es el pacto. Yo me encargaré de ustedes y ustedes encárguense de servirme a mí, de buscarme mediante las escrituras. Y el pueblo se alejó, porque es fácil leer, pero también es bien difícil leer. ¿Cómo que bien difícil? Sí. Da a veces, ¿cómo le puedo explicar? Nosotros les invitamos a que lean. ¿Debería de ser así? Sí y no. Sí, porque si uno no los invita, a veces no leemos. Y no debería ser así, porque deberíamos de leer, ya debería ser un hábito para nuestra vida. Ya debería de ser un hábito en nuestra vida. Me despierto y leo. Me duermo y antes de dormir me leo aunque sea unos versículos. Y en el día, la primera oportunidad que tengo, los versículos. Imagine que tratáramos la Biblia como tratamos el celular. Yo creo que muchos de los que estamos aquí alguna vez han mandado alguna imagen, algún versículo bíblico. Y si uno les pregunta: ¿y sabes qué significa el versículo que acabas de dar? ¿Sabe qué va a decir la mayoría? Pues ahí dice, hermano. Ahí dice: Dios te prosperará y te cuidará. Sí, pero o sea, ¿a qué se refiere? Pues no sé, hermano. Pues no sé. Pero lo agarramos y ahí lo mandamos mandando a todos. Y ante todos la gente nos ve como: persona recta, hombre, mujer, que le sirva al Señor. Pero ojalá no nos pregunten, porque ¿qué les vamos a decir? Oye, lo que me mandaste mensaje está bien, está bueno. ¿Qué significa? Híjoles, luego te explico. O todo lo contrario, o a veces nos volvemos personas malvadas y perversas. ¿Cómo? Sí, usted puede venir y agarrar y decir, escuchar una prédica del mío, del hermano Filio, de quien sea, pero va y le predica lo mismo a otra persona y se lo adjudica a usted mismo y dice: esto me lo reveló el Señor. Eso se lo robaste al hermano Filio, eso se lo robaste a fulano, a sultano, a perengano. Y yo lo he dicho. De hecho, a los servidores les dije: traigan un par de bosquejos. Bosquejos es una predicación escrita. Pueden tomarla de quien quieran, pero si es de un pastor la prédica que traen, anótenme el nombre del pastor, porque crédito, esmero al que esmero y crédito merece. No vaya a tener una prédica bien bonita y le pregunto. Es como el niño que va a hacer su examen, ¿no?
Va a hacer su examen y como no sabe qué hace, copia. Bueno, voy a copiar. Y saca 10 el niño. Pero cuando llega el examen oral, a ver, le vamos a preguntar lo que escribió en su examen. No sabe, termina en vergüenza. Termina en vergüenza. En serio les digo, todo eso, nosotros estamos menospreciando el pacto del Señor. No cumplimos con Él y queremos que Él cumpla con nosotros. Señor, tú dijiste que no me dejarías. Señor, tú dijiste que me prosperarías. Señor, yo dice tu palabra que tú me ibas a dar. Ofrendé todo, Señor. Y no tengo dinero para irme. Y yo confío en ti, Señor, en que me ibas a dar. Pero no pasó nadie que me lleve. Ahora tengo que caminar de aquí hasta Xochimilco, hasta Tláhuac. Y ahí vamos renegando. Ay, es que todo esto, lo que pasa aquí, allá, que aquí, que esto, que el otro. Invalidas el pacto de Dios y quieres que Dios cumpla. Versículo número 60. Antes yo tendré memoria de mi pacto que concreté contigo en los días de tu juventud y estableceré un pacto sempiterno. Y te acordarás de tus caminos. ¿Y qué dice? Y te avergonzarás. Es para vergüenza nuestra, mis hermanos, mis hermanas. Cuando recibas a tus hermanas, las mayores que tú y las menores que tú, las cuales yo te daré por hijas, mas no por tu pacto. Imagínense qué pena. Tanto le predicas al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa, y no se convierte. Y al rato viene otra persona, le predica y ellos sí se convierten. ¿No sentiría feo como de que, híjole, ¿por qué a mí no me escuchó? Si estás en el camino del Señor, dices, bueno, es que al Señor menospreciaron, pues gloria a Dios. Pero cuando no, ¿por qué le haces caso a él, a ella y a mí no me haces caso? Porque a veces predicamos, pero tratamos de otra manera a nuestros familiares. Una vez le pasó al hermano Philly. Una vez una hermana que venía y gloria a Dios, ayudaba, apoyaba, ofrendaba y gloria a Dios la hermana tenía su tiempo en el Señor. Mujer de fe, sabía la Biblia, oraba. Y el hermano Philly la fue a visitar, ¿verdad? No se acuerda. Y resulta que en casa tenía un enfermo y trataba al enfermo feo, horrible. ¿Qué pasaba con la persona enferma? Le dijo a mi papá, no, pues es que sí quisiera ir, me llama la atención, pero por causa de cómo es ella, mejor no voy, por cómo es ella. Mejor no voy. Dígame si eso no es para vergüenza nuestra. Versículo número 62. Sino por mi pacto que yo confirmaré contigo y sabrás que yo soy el Señor. Versículo 63. Para que te acuerdes y te avergüences y nunca más abras la boca a causa de tu vergüenza. Cuando yo perdone todo lo que hiciste, dice el Señor. ¿Por qué se referirá y dice nunca más abras la boca? Muchos de nosotros va por delante nuestras palabras antes que nuestros hechos. Muchos de nosotros nuestras palabras o nuestra boca hablamos antes de pensar. Y cuando menos nos damos cuenta ya estamos en un problemón. Cuando menos nos damos cuenta ya tenemos que ir a ofrecer disculpas, perdón. ¿Por qué? Porque hablamos de más. Un ejemplo, apenas hace una semana estábamos acá en la tienda y Diego, la hermanita Fausta da palomitas y Diego tenía el paquete de palomitas cerradas y llegó una señora. ¿Quién es? ¿Quién sabe? Y se pegó a mi esposa y le empezó a decir, las palomas se le pegan a los niños en el paladar. No deben de comer palomita a los niños y no sé qué y no sé cuándo y no sé qué. Y todo eso. Ahora, muchos de nosotros a veces somos así. Damos nuestra opinión sin que nos pregunten. Y entonces damos a entender muchas cosas. No se imagina, la gente
La gente que es observadora se da cuenta de mucho con escuchar a una persona hablar. Y hay que tener mucho cuidado porque muchas veces hablamos una cosa y hacemos todo lo contrario. A veces nos comprometemos con nuestras palabras y a la mera hora faltamos. El Señor dijo que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Todo lo que procede fuera del sí y del no, ¿de quién viene? Del enemigo. Oye, puedes venir, yo veré si voy o no voy. Eso es del enemigo. ¿Por qué? Porque si no vas, pues yo nunca le dije que iba a ir. Pero si vas y la persona no se preparó, tú dijiste, no, pues yo nunca te dije que no iba a venir. Yo te dije que veíamos, y si pude venir. Y lo peor, a veces embarcamos al Señor y el Señor me trajo. No, pues di sí o di no. Di sí o di no. Y el Señor también nos enseña y dice que vuestras palabras sean pocas, porque se nos va a juzgar por forma de nuestras palabras. Entonces, ¿qué, hermano? ¿Tengo que andar con una cinta? No. Dice, cuando hablen, hablen palabra del Señor. ¿Alguna vez, levante su mano, alguien se ha metido en problemas por hablar de más o por hablar algo que no debe haber dicho? Yo sí. Yo sí. Ahora, Dios le bendiga, hermanita, gracias. Ahora, ¿qué hubiera pasado si en ese momento, en vez de hablar lo que no debiste de haber hablado, hubieras hablado algo de la Biblia? No te metes en problemas. Pero ¿cómo vamos a hablar de las Escrituras si no las conocemos? Y el Señor va a decir, ¿qué mal he hecho en contra tuya? Que no me buscas. ¿Qué mal he hecho? Fue necesario que así como Israel apostató, Dios ama a Israel, así como te ama a ti. Pero si usted busca la historia, siempre los israelitas siempre han estado en problemas, en situaciones, en complicaciones. El único momento donde tuvieron paz en toda la historia de Israel fue en el reinado de Salomón. Nada más. Nada más. En la época de Abraham peleaba contra los reyes de Sodoma. ¿Qué pasó en la época? Y nos damos cuenta, en todas las épocas hubo problemas. En la época dorada del rey David, Absalón se levantó, David pecó. Y constantemente Dios decía, es que esto no entiende. Se les voy a dividir el reino. Se dividió toda la nación de Israel. No entienden. Los voy a deportar a Babilonia y a las otras 10 tribus las voy a perder, a dispersar por el mundo. Y a pesar de eso, no entendieron. Los van a dominar un imperio romano. Y a pesar de eso, no entendieron. Fue tanto que el Señor Jesús dijo, siempre los he querido reunir como la gallina a sus polluelos. Y no han querido. No han querido porque no me oyen. Pues a partir de hoy su casa va a quedar desierta. Y no quedará piedra sobre piedra. Se destruyó el segundo templo. ¿Quién lo destruyó? Roma. Y los dispersaron nuevamente. Y durante todas las épocas siempre los israelitas, los judíos, han sido el objetivo a eliminar. Si ustedes han oído de Hitler, durante la Segunda Guerra Mundial, su objetivo era matar, aniquilar a los judíos. Tenía campos de concentración judíos. Y sufrían mucho los judíos. ¿Cómo se da cuenta que eran judíos o que no eran judíos? ¿Sabe cómo? Simplemente le bajaban el pantalón, el calzoncito, y si tenía circuncisión, era judío. Y los quemaban vivos. Y experimentaron con muchos de ellos. Regresaban a su nación de Israel hoy día. Y si ustedes no saben, siguen estando en guerra. Siguen estando en guerra. Y mucha gente odia a la nación de Israel. Pero ¿qué cree? No van a poder, a pesar de eso, no van a poder con ellos. Porque hay una promesa de parte de Dios. Y esa promesa, imagínense, por la desobediencia de Israel llegó la restauración al mundo entero. Es más, Romanos capítulo 11, verso 11, para que veamos a qué se refiere. Dice, digo pues,
los israelitas han tropezado para que cayesen? En ninguna manera. O sea, podamos entender, sus errores de ellos ¿los va a dejar tirados? No. Pero por su transgresión, es decir, por sus equivocaciones, vino la salvación a los. O sea, vean nomás en qué nivel los tiene de amor el Señor a ellos, que cuando ellos la riegan, nosotros somos bendecidos. Ahora, ¿qué pasará cuando ellos sean bendecidos de parte de Dios? Imagine la gloria que se va a manifestar en cada uno de ellos y que de rebote nos va a caer a nosotros. Pero si seguimos un buen ejemplo y no hacemos lo que hicieron ellos, que apostataron del Dios de Israel. Pero gracias a su transgresión vino la salvación. ¿Para qué? Para provocarlos a celos. Y pregúntele, simplemente llegue con un judío y háblele de Jesús. No me hables de ese hereje. No me hables. Y es cierto, porque les predicamos de un Jesús católico romano. No conocemos al Jesús bíblico. ¿Y por qué no lo conocemos? Porque no leemos. Jesús fue un hombre que nació, vivió y murió como judío. Hablaba en hebreo. Si usted ha leído cuando resucita a Talita, le dice, a la hija de Jairo, le dice, Talita cum, niña, párate, ponte de pie. En la cruz del Calvario, estando ahí, dijo, Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa eso, hermano? ¿Qué significa? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la conversión de Saulo, cuando se le presenta a Saulo, le habla en hebreo. Ahí está en Hechos de los Apóstoles. Pero no conocemos al Jesús bíblico. Estamos con el Jesús que nos platican. Diría el profeta, dice, Señor, he escuchado de ti, me han platicado de ti, pero no se compara ahora que te puedo ver, ahora que te puedo conocer, ahora que puedo estar en intimidad contigo. Versículo número 12. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? La nación de Israel ha apostatado, sí, pero hay promesa de parte de Dios que van a regresar al camino del Señor. Y lo vimos en la semana a los que vinieron. La nación de Israel está así, mire, a nada de creer en el Señor. Conocen la Biblia y mejor que tú y yo. Ellos, ¿cuánto tiempo meditas en la Biblia? ¿Media hora, una hora? Pues ellos dicen, quítate que ahí te voy. Ellos, muchos se despiertan hasta que se duermen, leen. Y cuando hablan, ¿a poco cree que son como nosotros que vete, vamos a los 15 años? No, ellos son como de que no, en la ley de Moisés sí dice esto, no, y el profeta no, sí, y ellos se dedican a hablar de las escrituras. Siempre se están retroalimentando de las santas escrituras. Ahora imagínense, si ellos se convierten, si ellos conocen, se les quita esa pequeña venda que todavía tienen, esas lagañas como el apóstol Pablo, nos van a dejar hasta el fondo. Y vamos a darnos cuenta que muchos de nosotros, sin darnos cuenta, estamos apostatando. Hermano, ¿y cómo nos vamos a dar cuenta de que estamos apostatando? Cuando vengan las pruebas y las luchas. En las pruebas y las luchas te decae, sí, es normal, es común, entre todos se decaen, sí. Pero aún así, en los problemas, en las situaciones difíciles, ¿le das la gloria a Dios? Pues sí, hermano. O te dedicas a menospreciar al Señor y le preguntas, ¿por qué, Señor, me mandas esto? ¿Por qué a mí? Estamos como en la iglesia católica, ¿cómo dicen? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa y por mi grande culpa. Y acá nomás nos falta completarlo. Por eso ruego a Santa María. No, qué bárbaros. Señor, no es porque a mí, Señor, si me lo mandaste, bendigo tu nombre, Señor. Si estoy enfermo, Señor, y tú lo permites, y por más que oro, por más que veo a los doctores,
no me sano, pues Señor, te quieres glorificar en mí. Señor, si a lo mejor yo mismo me he equivocado, discúlpame y regreso a tus caminos. Arrepentimiento y el Señor te levanta y te restaura. Versículo número 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que han acontecido a Israel el endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cómo? Sí, que no nos entremos en un confort. No porque Jesús ya murió por nosotros, nosotros digamos, ya el maestro hizo todo, ya no tengo que hacer nada. No, Jesús ya nos llevó la salvación. Era lo más difícil. Ahora nosotros tenemos que procurar seguirle, obedecerle y conocerle. ¿Cuántos obedecen a Jesús? Amén. A ver, si tú dices que le obedeces, ¿qué manda Jesús? No, pues quién sabe, hermano, ¿qué manda? Desconocemos lo que manda Jesús porque no leemos. Y cuando leemos y no nos metemos con Él en intimidad. Si usted se da cuenta, somos bien egoístas hasta cuando oramos. ¿Cómo, hermano? Cierra sus ojos, Padre, dame, Señor, ponme, Señor, quítame. Y está siempre, sobre todo está el primero, yo. Y cuando nos sentimos que no queremos ser egoístas, Señor, bendice a mi hermano, a mi hermana, a mi papá. Bueno, yo no estoy orando por mí, estoy orando por mí. Pero volvemos a lo mismo, por mis seres queridos más cercanos. ¿Y cuándo vas a orar por el vecino que te hace la vida de caños? ¿Cuándo vas a orar por el familiar que te cae gordo? Por aquella persona que te menospreció. No oras. Ay, si no oras. Ay, si no. Ay, esta persona se burló de mí. Se ríe cada vez que paso, se ríe. ¡Ja, ja, ja! Mira, ahí va la aleluya, ahí va la aleluya. ¡Ja, ja, ja! Ay, yo no voy a orar por él. Imagínate, el Señor te manda a predicarle y orar por él. Tú no vas. Tú no vas. Y si no vas, ¿qué crees? ¿Qué va a decir el Señor? ¿Por qué no me obedece? ¿Por qué no me obedece? Bueno, pues como no me obedece, pues voy a hacer que sus hijos se vuelvan como es él, que sus hijas se vuelvan como es él. Es más, que sus hijas se casen con un hombre como él. Ay, Señor Dios mío. A veces prejuzgamos sin saber, sin conocer. Y eso déjelo para el mundo, hermano. En el mundo la gente ve a una persona encarada y ten cuidado, no te le acerques porque está de malas. Pero acá no, hermanos. Acá no. A lo mejor hay gente que sí está en situación difícil, pero tú no sabes en las que está pasando él o ella. Es que hay que predicarles, no hay que predicar. Mucha gente hay que predicarles, pero no tanto de palabras. ¿Sabe cómo hay que predicarles? Con hechos. Yendo a visitarles. Pero hay gente que va a visitar y luego, a ver, vengo a verte porque te vengo a hablar de Dios. Y sacan la Biblia y ¿sabe qué va a hacer la gente? Dice. Y después nos dicen, no, tal, no voy a estar. Oye, te voy a ver, no voy a estar. No, porque ya saben que tú vas a llegar y... Pero hermano, ¿sabe que está mal? No, tenemos que ser astutos, inteligentes para poder meter el evangelio en la vida de aquellas personas. Para que ellos confíen en lo que tú les vas a decir, primero gánate su confianza. ¿Cómo? Pregúntales cómo están, llévales una fruta, apóyales con esto, con aquí, con allá. Y ya una vez que ellos mismos te pregunten, pero tú platicas, no, pues es que ahorita te veo y voy al rato al servicio a la congregación. Y algún día va a surgir la duda y te va a preguntar, oye, ¿y allá dónde vas? ¿Qué hacen o qué? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Y ahí es donde ya vas a entrar. Ahí es donde entras y dices, ahora sí, a ver, déjate explico. Porque ahora sí te va a poner atención. Pero si tú llegas de primera instancia y, oye, vengo a predicarte, sí, es que mira, conoce de Dios y le sacas la Biblia y para acabarla no le predicas, sino que le lees. Es que mira, te voy a leer. Dice la Biblia que hallando Jesús y caminaron con sus discípulos y la gente está.
No, sí, sí está bonito, ¿verdad? Sí, sí está bonito, pero ahorita no. Muchas gracias. No nos extrañe, así actuamos nosotros, o peor. Además, les invito de este jueves en 8, vénganse, porque los ministros tienen una tarea. Y los ministros, su tarea de los ministros es, yo voy a actuar como una persona inconversa, y tienen que predicarme, y tienen que convencerme de que yo lea la Biblia. Pero yo les voy a preguntar, ¿tú dices que es la Biblia? Pues si la Biblia fue escrita por hombres, ¿o no? Y ahí tienen ellos que aprender a responder eso, y se va a poner bueno. Versículo número 26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿De dónde vendrá? De Sión. ¿Dónde es Sión? Sión también es Jerusalén. Vendrá de Jerusalén el libertador y va a apartar de Israel la iniquidad. Versículo número 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. O aprendemos de la apostasía de Israel y seguimos apostasía, o aprendemos de la restitución de ese pacto, porque ellos participaban en el primer pacto y por ende todos sus hijos. Ahora imagínense participar del segundo y del primer y segundo pacto. Qué tremendo. Tú y yo nada más estamos en el segundo, y así sentimos la presencia de Dios. Imagínate ellos. Oh Señor, ¿verdad? Qué hermosa palabra. Cierre sus ojitos, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Porque si no me sigo, hermanos, si no terminamos hasta las 5 de la tarde. 5 de la mañana. Recuerde el tema, la apostasía de Israel. Padre amado, gracias te doy, Dios mío, por permitirnos el día de hoy venir a sus atrios, a su presencia, a conocer de su santa palabra, de su voluntad, a poder conocer, Señor, de lo que usted nos ha enseñado, de lo que usted nos ha